Shalom, buenas noches. Que Yahweh te bendiga. ¿Cómo estás? Estamos en otro estudio. Damos gracias al Padre por este tiempo, por los mensajes que nos está dando. Y vamos a estudiar esta noche un tema acerca de la menorá. Vamos a ver qué es la menorá, qué significa la menorá, por qué Yahweh manda a Moisés a construir una menorá. Cuando hablamos de menorá decimos que la menorá es un símbolo de Israel, ¿no? Hoy en día en Israel hay monumentos, hay muchos lugares, sinagogas que tienen la menorá. Y vamos a ver bíblicamente de que la menorá abarca la historia del pueblo de Israel, pero también proféticamente de lo que sucedería en los últimos tiempos. Y la menorá tiene varios significados bíblicamente hablando. Muchas veces se ha ocultado esto o no se ha enseñado. La menorá no es un instrumento más, es una lámpara, un candelabro, perdón. Y ahora vamos a hablar un poquito qué significa la palabra menorá, que tiene mucha simbología de parte de Yahweh. Yahweh la creó con un propósito. Entonces, vamos a ver que la menorá identifica el pueblo de Israel. Entonces, no es tampoco para venerarla ni idolatrarla, sino que es un instrumento que Yahweh permitió para que su pueblo lo tenga presente. Cuando hablamos de menorá, es una palabra en hebreo que viene de la raíz nera, que significa destellar luz. Entonces, ¿qué es una menorá? Es destello de luz. Muchas veces se le llama como candelero o lámpara. Pero la menorá es un instrumento que produce luz. Y vemos que cuando hablamos de la raíz de la palabra menorá, que es nera, es destellar luz. Entonces, cuando hablamos de la menorá, es una lámpara que produce luz, que da luz. En la antigüedad, cuando Yahweh en el desierto le manda a Moisés a hacer la menorá siempre se usó con aceite, mayormente aceite de oliva, y no con velas. Hoy podemos ver que muchos, algún templo o sinagoga, mayormente sinagoga usan aceite, pero hay muchos lugares que usan velas para encender la menorá. Pero en la época del desierto, de Éxodo, se usaba con mechas, digamos, donde estaban totalmente cubiertos de aceite, y luego se encendían y esas mechas duraban horas y horas encendidas. Entonces vamos a ir a la Biblia y vamos a ver en las Escrituras el significado de la menorá creada por Yahweh para su pueblo. Vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 25, donde ahí nos dice la Torá de Yahweh, cuando Yahweh manda a Moisés y a Aarón a edificar o hacer la menorá. Entonces Yahweh ordena a Moisés y a Aarón y a los levitas a vestirse de una forma específica, a consagrarse de una forma también específica. Ya vamos a ver otro día el estudio sobre la verdadera armadura de Yahweh, que no era romana, sino que era la armadura o la vestimenta de lo que era el sumo sacerdote en el Mishkan, en el templo. Entonces, muchas verdades que hoy están el Padre permitiendo que salga a la luz para que podamos entender el verdadero contexto de las Escrituras. Entonces, Yahweh le ordena hacer a Moisés, en el versículo 10 de Éxodo 25, muchos instrumentos para el Mishkan, para el templo.
versículo 10, versículo hasta el 23. Pero en el versículo 31, y ahí vamos a pararnos, Yahweh le dice a Moisés: harás un candelabro de oro, de una menorá, de oro puro. Harás un candelabro de oro puro. Y será el candelabro a martillo, o el candelero, perdón, a martillo. Entonces, la menorá era hecha de oro puro, era todo oro y era martillo, o sea, era un trabajo muy, muy específico el crear la menorá, que el oro tenía que tener forma por medio de los golpes del martillo. Entonces, Yahweh le empieza a dar todas las instrucciones de qué manera tendría que ser la menorá. Le explicaba de sus bases, sus brazos, sus copas, los pétalos, y todo tenía que ser una sola pieza. Entonces la menorá tenía una base, tenía un tronco, y de ahí salían 7 brazos. Yo ahora después voy a estar subiendo imágenes en el Facebook para que lo puedan ver. Y en el versículo 32 dice: y tendrá 6 brazos, o sea, saldrán 6 brazos de la menorá y uno en el medio. O sea, serían 3 de un lado y 3 del otro, ¿no? Uno como tronco, 2 para un lado y 2 para el otro. Perdón, 3 para un lado y 3 para el otro. Y será de una sola pieza. Y acá en el versículo 32 dice: y serán 6 brazos y 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha y uno como principal. O sea que son 7 brazos la menorá. Donde arriba de esos brazos tenía como una clase de copa en forma de flor, donde ahí había como una mecha donde ahí se llenaba de aceite y ahí es donde se prendía la menorá. Versículo 33. Y sigue diciendo Yahweh: en un brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, cada una con su cálice y pétalo. En el siguiente brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, también con sus pétalos y con su cálice. Los 6 brazos saldrán del tronco principal. Entonces, para tener una idea, cada brazo tenía que tener en sí 3 copas de flor. O sea, era un brazo que salía del tronco principal y tenía 3 flores que estaban en el brazo. Y el pico o en la punta de la menorá era como una clase de vasija o de copa chiquita donde ahí se llenaba el aceite. Entonces, Yahweh es específico con respecto a la menorá. Versículo 34. Y en el candelabro mismo habrá 4 copas, o sea, en el brazo principal habrá 4 copas en forma de flor de almendro, cada una con su cálice y pétalo. Entonces, todos los brazos tenían en sí flor de almendro. Ahora después yo les voy a pasar las imágenes. ¿Qué significa la flor de almendro? Entonces la menorá era específica, era algo que Yahweh determinó que tenía que ser específica. Y toda a una sola pieza, todo una sola pieza. Versículo 37. Y dice: y harás 7 lámparas de los 7 brazos, y cada brazo tendrá una lámpara para alumbrar hacia el frente. ¿Cómo es esto? Cada brazo tenía una vasija donde se llenaba el aceite y alumbraba. Pero cada lámpara tenía la mecha no apuntando arriba, sino apuntando hacia adelante. Entonces, cuando la menorá alumbraba esos 7 brazos, no alumbraba para arriba, alumbraba para enfrente. Entonces, cuando vos veías la menorá, veías que la luz te iluminaba 2. No iluminaba para arriba, iluminaba para uno mismo. A veces vemos que la menorá
Mayormente vemos que siempre la mecha está para arriba, pero bíblicamente era recta hacia uno mirándola. Y eso tiene un significado que ahora después lo voy a explicar. Versículo 38. Sus quemadores, o sea, las mechas, y sus platillos también de oro puro. Y lo harás todo de oro puro, y haz todo lo que yo te he mostrado, dice Yahweh. Entonces, Yahweh le manda a hacer a Moisés una menorá específica de todo de oro puro y también específicamente cómo serían las mechas y cómo tendría que alumbrar la menorá. Quiero decir que el oro en la Biblia representa lo eterno, lo que no termina, lo que es para siempre. Por eso dice Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tendrá calles de oro. Eso representa lo eterno de Yahweh. Cuando Yahweh manda hacer la menorá de oro puro, lo que representa que esa menorá tiene una simbología para el pueblo de él, para él, que es algo eterno, que permanece para siempre. Y ahora voy a explicar el porqué. Entonces, vamos a ver varios versículos, pero quiero explicar que la menorá es un símbolo histórico y profético para el pueblo de Yahweh. Cuando hablo para el pueblo de Yahweh, no hablo solo para los judíos, hablo para todo Israel, aún Efraín, que hoy está en las naciones, las tribus que se han dispersado. Y quizás no entiendas lo que estoy diciendo, te animo a que puedas ver el estudio de las dos casas de Israel. ¿Por qué? Porque tiene que ver. Por ejemplo, el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2, dice que el profeta que vio la menorá, Zacarías vio la menorá, esa menorá que Yahweh le mandó a hacer a Moisés, y vio 2 olivos al lado de la menorá. Esos 2 olivos son los 2 testigos. Y los 2 testigos, bíblicamente, hablando con un contexto hebreo, no es ni Elías ni Moisés, es Judá y Efraín. Y esto yo también lo he enseñado en otro estudio sobre las 2 casas de Israel. Y quizás si no escuchaste ese mensaje, te invito a que lo busques en la página o en el muro del Facebook, donde ahí explico bien sobre las 2 casas de Israel. Entonces, la menorá representa para el pueblo de Yahweh muchos significados proféticamente hablando y bíblicamente hablando. Y vamos a empezar primero con el primero. Lo primero que tenemos que saber que cuando Yahweh crea la menorá de 7 brazos, no es casualidad. Yahweh todo lo que crea tiene un propósito. La menorá representa los 7 días de la semana o los 7 días de la creación. ¿Por qué? Porque en 7 días Yahweh creó todas las cosas y al 7º día reposó. Reposó en hebreo es Shabbat. Entonces, cuando él crea la menorá, la crea de 7 brazos, no la crea de menos brazos y de más brazos. ¿Por qué la crea de 7 brazos? Porque el 7 es el número de Yahweh, es el número perfecto, es el número divino, es el número que le representa a él. Porque cuando uno estudia la numerología bíblica no extra bíblica, vemos que cada número tiene un significado. El 6 representa al hombre, el 12 representa gobierno, autoridad, por eso los 12 discípulos. El 666, la maldad y el pecado en la humanidad multiplicado. Podemos ver el número 1 que representa fuerza, autoridad, supremo. Y Deuteronomio 6 dice que Yahweh, el verdadero Dios de Israel, es uno, es Ejad en hebreo. Y cada número tiene un significado y una simbología. Entonces, la menorá no tiene casualidad de que Yahweh la crea como 7 brazos. Cuando vemos la menorá, podemos recordar los 7 días de la creación de Yahweh, porque es el número de Yahweh. Y cuando estudiamos la Biblia,
Hay una palabra en hebreo que es Shemitah o Shemitah, depende de cómo uno lo pronuncie, que está en la Torá, donde Yahweh determina 120 jubileos sobre toda la humanidad. Y Yahweh determinó 7 tiempos sobre la vida humana o sobre la historia desde Adán hasta los últimos tiempos. Esos 7 tiempos Yahweh lo determinó porque es el plan divino de Yahweh sobre la humanidad. Él crea todas las cosas 7 días y Él destina 7 tiempos. Por ejemplo, vamos a verlo por arriba. El primer tiempo o el primer milenio se le puede llamar bíblicamente hablando, que bien no lo dice, pero el primer tiempo es la creación, Adán y Eva. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, y creó a Adán y luego a Eva de la costilla. Ese es el primer tiempo que Yahweh creó. Hasta el diluvio, hasta el juicio de Yahweh, donde mandó diluvio, mandó agua del cielo y salvó una familia junto con Noé y a los animales en el arca, hasta volver a formarse y a multiplicarse en la tierra. Ese es el primer tiempo destinado a la tierra. El segundo es el diluvio en Noé, cuando se regenera toda la humanidad nuevamente. El tercer milenio o el tercer tiempo que Yahweh determina en la historia sobre el ser humano es cuando Yahweh entrega la Torá en el pueblo hebreo en el monte Sinaí. Ahí estamos hablando del año 3000. Estoy hablando bíblicamente. Es un tiempo bíblico. Por eso hay un calendario bíblico también. Entonces, ese tercer tiempo, tercer milenio, fue cuando Yahweh le da la Torá al pueblo hebreo. El cuarto tiempo es cuando el Mesías viene a la tierra, cuando Yahoshua el Salvador viene a la tierra a morir por su novia, viene a morir por su esposa, por esa mujer adúltera. Entonces, en el quinto tiempo o el quinto milenio es cuando las dos casas de Israel, o sea, cuando Israel se divide en dos casas y esas dos casas se dispersan por cautiverio babilónico y cautiverio asirio. Judá vuelve a la tierra prometida, pero Efraín se va por las naciones. Entonces, ese fue el quinto tiempo, el quinto milenio. ¿Cuándo es el sexto? Ya falta muy poco para que se cumpla. Donde el sexto milenio terminaría cuando el Mesías regrese. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías regrese, va a venir a buscar a su novia para llevársela al cielo, va a venir a traer juicio a las naciones y va a venir con el Armagedón y va a venir a traer su reino. Ahí es donde termina el sexto milenio y empieza un séptimo milenio, que es el reinado de él con su esposa en Israel. Una vez que termina el séptimo milenio, donde Yahoshua instala la justicia y el reino acá en la tierra, él entrega el reino al Padre y el Padre, después del milenio, él se sienta en su gran trono blanco y él juzga a todas las almas y él juzga a todo ser viviente, y luego de eso viene el lago de fuego y de azufre para aquellos que no entrarían en una eternidad con Yahweh y con el Mesías, y ahí vendría cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén descendería del cielo en una tierra nueva, y ahí entraríamos en el octavo tiempo, que es lo eterno. Por eso a veces dicen que el 8 es lo sobrenatural. El 8 representa lo eterno, lo que es para siempre. Si bien el número 7 es lo divino, el 8 es lo eterno. Entonces, cuando hablamos de menorá, podemos ver la menorá y ver 7 brazos llenos de luz, y podemos ver la creación divina de Yahweh en 7 tiempos en la humanidad, desde Adán hasta el reinado del Mesías. Ya el octavo tiempo sería un tiempo del Padre.
Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. ¿Qué representa la menorá? Los 7 días de la semana. En el día 1, Yahweh creó tal cosa. En el día 2, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero en Génesis 1 lo explica. El día 3 lo siguiente, el día 4 lo siguiente, el día 5 y así. Ahora, hasta el 7º día, donde él dijo que sería Shabbat, que sería reposo. Entonces, cada día Yahweh creó algo específico. Y vemos que siempre el calendario bíblico dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Yahweh no cuenta el día a la noche, porque la noche no es como día. Por eso Yahweh separa la luz de las tinieblas. Por eso él dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, el día, bíblicamente hablando, comienza al caer el sol y cuando se levanta nuevamente hasta la tarde del día siguiente. Por eso el día de reposo es el 7º día, que sería el viernes al caer el sol hasta el sábado al caer el sol. Entonces vemos que la menorá puede representar los 7 días de la creación de Yahweh y también los 7 tiempos o milenios que Yahweh ha creado sobre la humanidad. ¿Qué puede representar también la menorá, bíblicamente hablando? Los 7 espíritus de Yahweh. ¿Y cómo es esto? Porque muchos se sorprendieron cuando uno habla de estas cosas. Si el espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, es uno solo, sí, pero es uno solo y a la vez son 7. ¿Y cómo es esto? Bueno, tenemos que ir a Isaías 11. Isaías 11, los voy a buscar para leerlo. Isaías 11, el profeta Isaías profetiza cuando el Mesías venga a la tierra, él recibiría, bueno, ahí está hablando del reinado justo del Mesías, pero está diciendo que el Espíritu de Yahweh reposaría sobre él, sobre el Mesías, sobre el Hijo, sobre Yahoshua. Y en el versículo 2 dice, y reposará el Ruach, el Espíritu de Yahweh, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Entonces, si bien el Espíritu de Yahweh es uno, pero en ese Espíritu abarca otras manifestaciones del Espíritu de Yahweh. El Espíritu de Yahweh es santidad, HaKodesh, santidad. Es sabiduría, es inteligencia, es consejo, es poder, es conocimiento y temor. Entonces, aquel que tiene el Espíritu de Yahweh tiene todas esas cualidades del Espíritu. Por eso también en Gálatas 5 dice que el que tiene el Espíritu de Yahweh tiene frutos espirituales, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Entonces, cuando hablamos de la menorá, también representa estos 7 espíritus o 7 manifestaciones del Espíritu de Yahweh. Yahoshua, el Mesías, cuando él vino a la tierra y fue bautizado, vino el Ruach de Yahweh sobre él y vinieron esos espíritus, como dice Isaías 11, de poder, de consejo, de conocimiento, de temor, de sabiduría y de consejo. Entonces, cuando hablamos de la menorá, podemos representar los 7 espíritus de Yahweh. ¿Por qué? Porque Apocalipsis habla acerca de esto. Apocalipsis 4:6. Dice, delante del trono de Yahweh arden 7 lámparas, en otras versiones dice 7 antorchas, de fuego, que son los 7 espíritus de Yahweh. Entonces, ¿qué es la menorá? Esa menorá de oro puro, de una sola pieza que pesaba 66 kilos. Me olvidé de decirle, 66 kilos pesaba la menorá. ¿Qué representa la menorá? Lo que está en el trono de Yahweh. Los 7 espíritus de Yahweh.
Por eso no es casualidad que Yahweh en 7 días crea todo, en 7 tiempos crea todo, la historia de la humanidad. Son 7 espíritus de Yahweh. La menorá tiene una simbología impresionante, poderosa de parte de Yahweh. Entonces, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 5, dice: lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando dice lámpara, en hebreo es menorá, porque la menorá es la lámpara, es la que ilumina. Por eso las mechas estaban apuntando hacia uno. Cuando uno ve la menorá, te ilumina, te encandila, te da luz, te da vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Entonces, cuando nosotros podemos ver una menorá, podemos ver muchos significados que Yahweh determinó en esa menorá bíblicamente hablando. Entonces, dijimos que son los 7 días de la creación, los 7 tiempos de la humanidad, y representa también la Torah de Yahweh, la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque es luz en mi caminar. ¿Qué cosa? La lámpara. La palabra de Yahweh es como lámpara, es como una menorá. Entonces la menorá también representa la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh es luz en nuestro caminar. Y la menorá también representa la luz, la presencia de Yahweh. Entonces podemos ver un claro ejemplo en Mateo capítulo 25 sobre las 10 vírgenes, donde esas 10 vírgenes representan a la novia de Yahoshua, que tenían lámpara y aceite. Algunas tenían lámpara solamente, otros tenían lámpara y aceite. Y lo que yo siempre explico, el contexto verdadero de las 10 vírgenes, que la lámpara, esa menorá en hebreo, entiendan lo que estoy diciendo, representa la palabra de Yahweh. Y el aceite representa el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, si tenemos palabra y tenemos espíritu, vamos en camino correcto a esperando el Salvador, el Mesías, el novio. Pero si tenemos lámpara y no tenemos espíritu, no tenemos aceite, la lámpara no brilla. La lámpara no alumbra nuestro caminar. Porque la lámpara sin aceite no se puede usar. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Yahweh, es luz, como también representa la menorá. Entonces, vamos a dar otro ejemplo. ¿Qué representa también la menorá? Representa al mismo Mesías Yahoshua, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la menorá representa luz y el mismo Yahoshua es la luz del mundo. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz. Y miren lo que dice Apocalipsis 2:1. El que camina en medio de los 7 brazos de oro, dice Apocalipsis. ¿Quién es el que camina entre los 7 brazos de oro? ¿Qué es los 7 brazos de oro? La menorá que está en el trono de Yahweh. Recuerden que todo lo que Yahweh mandó a hacer en el desierto a Moisés es una imagen, un ejemplo de lo que hay en el trono de Yahweh. Entonces, Yahoshua es la luz del mundo. Él es nuestro Salvador. Es nombre sobre todo nombre, porque de Yahweh viene la salvación. Hechos 4:12 dice: en ninguno hay otro salvación, no hay otro nombre, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, cuando vemos a Yahoshua, vemos la luz del mundo. Y la menorá representa luz, representa la Torá. Entonces, esta menorá que Yahweh le manda hacer a Moisés representa muchas cosas, muchas verdades del pueblo de Yahweh y de las Escrituras. ¿Qué más representa la menorá? Representa al mismo pueblo de Yahweh, a Israel. ¿Por qué?
Porque Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dicen, ustedes son, Yahushua, la luz del mundo. La luz se pone en un candelero, menorá, y alumbra a todos. ¿Para qué? Para glorificar al Padre Celestial. El que ama a su hermano andará en la luz. Entonces, cuando Yahweh manda hacer la menorá, esa menorá representa todo lo que es el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel. Y representa todo lo creado de Yahweh. Qué impresionante que es el significado de la menorá. Porque hasta ahora vemos que representa los 7 tiempos de la humanidad destinados por Yahweh, los 7 días de la creación, representa la palabra de Yahweh que es la luz, representa al Mesías que es la luz del mundo, representa a Israel que también ha sido puesta para alumbrar al mundo. Entonces, ¿qué más puede representar la menorá? Las 7 fiestas de Yahweh. Y esto lo podemos ver en Levítico 23. Yahweh determina 7 fiestas santas, Kadosh, que el pueblo de Israel tiene que celebrar. Muchos dicen que la Torá y el antiguo pacto fue abolido. Y vemos que cuando estudiamos las Escrituras no es así. Y esas fiestas son para siempre, de generación a generación. Entonces, ¿por qué representa las 7 fiestas? Porque proféticamente Yahoshua cumplió 4 fiestas cuando él vino. Y esto es importantísimo de entenderlo. Cuando él regrese en su segunda venida, va a cumplir 3 fiestas más. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las fiestas. Yo lo voy a explicar por arriba, pero Levítico 23, si lo leen, ahí van a entenderlo bien. Y voy a hablar, tratar de hablar en castellano para no equivocarse un poco. Pero la primera fiesta es Pascua, que nace en Éxodo, cuando el ángel de la muerte visita a los primogénitos en Egipto, donde los mataría a todos los primogénitos, aún el hijo de Faraón, y Yahweh le manda a Moisés a matar a un cordero, cocerlo, cocinarlo bien, y la sangre usarla en los dinteles de la puerta. Bueno, esa es la sombra del sacrificio de Yahoshua en la cruz, porque fue el cordero que fue crucificado, inmolado. Por medio de su sangre fuimos salvos de la muerte, esa segunda muerte que es el lago de fuego y azufre. Entonces, Pascua es la primera fiesta. Matzah, que es en hebreo, que es pan sin levadura, es la segunda fiesta. ¿Qué representa también pan sin levadura? Luego que el pueblo de hebreos pudo ser libre de ese ángel de la muerte, al otro día Yahweh determinó que durante 7 días tenía que comer pan sin levadura, que representa las vidas sin pecado. La levadura, bíblicamente hablando, representa el pecado. El pan representa nuestras vidas. Por eso Yahoshua cumplió esa fiesta. ¿Por qué? Porque él fue el cordero, Pascua, que fue crucificado en la cruz. Él fue una vida sin pecado. Él fue pan sin levadura. ¿Por qué? Porque él cargó todos los pecados de la humanidad en la cruz, y él, siendo santo, se hizo maldito por nuestros pecados. Entonces, en la segunda fiesta que Yahweh determina el pueblo hebreo, históricamente hablando, representa al Mesías en la cruz, que él cargó todos los pecados en su vida. Por eso, cuando él resucitó, él dijo: yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Y él aclara algo: coman de mí, pero ese coman de mí es figurado, no es literal. Que come el Mesías tiene vida eterna, porque él es la vida eterna. Entonces, la tercera fiesta que Yahweh manda hacer el pueblo hebreo, a partir de Levítico 23 en adelante, es Bikurín, en hebreo, que es primicias. Cuando el pueblo de Yahweh ya sale del desierto, cruza el Mar Rojo,
los primeros frutos que tenían que trabajar en la tierra era para Yahweh. Entonces, esa fiesta llamada primicias es lo que Yahushua hizo cuando resucitó, porque él fue el primero en resucitar de la muerte y seguir vivo. Porque Lázaro resucitó, pero murió. Pero el Mesías resucitó y hasta el día de hoy está con el Padre. Entonces, Yahushua fue la primicia de la resurrección. Fue el ejemplo de resucitar en una nueva naturaleza, en una nueva persona. Cosa que cuando él regrese, su novia va a tener que tener el mismo proceso. Y la cuarta fiesta, Yahweh la hace celebrar al pueblo hebreo o la hace cumplir en el monte Sinaí, cuando le da los mandamientos, cuando le da las instrucciones, cuando le da la Torá, que es la fiesta de Shavuot en hebreo, que es Pentecostés. El origen de Pentecostés, de Shavuot, es cuando reciben la Torá, cuando reciben las leyes. ¿Y dónde se cumple esto? Cuando el mismo Yahushua dijo, yo me voy, pero no quedarán huérfanos, yo le daré el espíritu de Yahweh, de mi Padre, Él les recordará todas las cosas, Él les enseñará todas las cosas y Él les preparará. ¿Por qué? Les recordará, les preparará todo lo que yo he dicho. Entonces, ¿cuándo se cumple esto? Cuando Yahushua asciende a los cielos, pasan 50 días. 50 días desde su levantamiento al Padre y se celebra la fiesta Shavuot, que es Pentecostés. Que Pentecostés significa la fiesta 50. Por eso, Yahushua cumple Pesach, Matzah, Bikurim y Shavuot, Pascua, pan sin levadura, primicias y Pentecostés. Yahushua cumple 4 fiestas, que bíblicamente hablando, que hoy estamos hablando de la menorá son 7 brazos que representan las 7 fiestas. ¿Por qué? Porque faltan 3 fiestas que Yahushua tiene que cumplir. ¿Y cuáles son? En hebreo, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. En español es fiesta de las trompetas, día de perdón y día de las cabañas o fiesta de las cabañas. Entonces, ¿qué significan estas 3 fiestas? Fiesta de las trompetas, que bueno, otro día podríamos profundizar cuándo se celebra y qué significa, pero para tener una pantalla amplia, representa la segunda venida del Mesías. Y yo lo expliqué en la segunda venida del Mesías, el estudio que di hace un mes atrás, donde explico que el día y la hora nadie sabe, pero sí el tiempo. Yahushua regresa en Yom Teruah, en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Por eso Pablo dice, y al sonar la última trompeta descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Yahweh, y mandará a sus ángeles a los 4 extremos de la tierra para levantar a su novia. Entonces, Yahushua va a venir a cumplir la quinta fiesta, que es la de las trompetas. Luego viene la sexta fiesta, que es Yom Kippur, que es el día de perdón y día de juicio, donde Yahweh va a derramar la ira, esas copas de la ira que habla Apocalipsis, sobre toda la tierra. Después de la segunda venida, que la novia sea levantada al cielo con él. Y la última fiesta es Cabaña, que representa el 7º milenio, donde vendrá el reino del Mesías con su esposa en Israel y en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la menorá, cuando vemos la menorá, tenemos que recordar esto. El número 7, 7 brazos, 7 tiempos de la creación que Yahweh dio al hombre, 7 días de la creación y el 7º día reposó. ¿Qué representa también? Que la menorá representa la palabra de Yahweh, que la palabra de Yahweh es luz en nuestro caminar. La menorá es luz. Representa al Mesías Yahushua porque es la luz del mundo. Representa al pueblo de Israel porque también es la luz del mundo. Cuando dice Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, le dice a la novia, a Israel.
y representa las 7 fiestas de Yahweh que ha determinado sobre su pueblo de generación tras generación. O sea que hasta el día de hoy el pueblo de Yahweh tiene que guardar estas fiestas. Y que estas fiestas representan al Mesías Yahoshua. La menorá representa al Mesías Yahoshua, donde Yahoshua cumplió 4 fiestas y cuando regrese tendrá que cumplir 3 fiestas más. Entonces, para ir terminando, voy a hablar un poquito de historia con respecto a la menorá. Cuando el sumo sacerdote Aarón prendía la menorá, él encendía primero el brazo del medio, o sea, del 7 brazos de la menorá, prendía el primer brazo que era el tronco. Y luego prendía de izquierda y luego a la derecha. Y les explico por cómo la encendían, ¿no? Tenían un protocolo. En el año 1960, antes del Mesías, Israel edifica el primer templo, donde ahí es donde ponen el candelabro de oro de 66 kilos de oro, de toda una pieza completa que Moisés había hecho en el desierto. Por medio del rey Salomón, recuerden, primer templo, se pone la menorá original. 960 antes del Mesías. En el año 587, el rey Nabucodonosor destruye el primer templo de Salomón y roba todos los objetos sagrados del templo, como el arca del pacto, como el lavacro, como la mesa del pan de preposición y tantas cosas más que tenía el templo. ¿Cuándo pasa esto? En el cautiverio babilónico. Cuando Babilonia lleva a Judá en el cautiverio por 70 años. Ahí es destruido el templo y todas las reliquias, instrumentos consagrados para Yahweh, es robado. La menorá es robada. Ahora, luego pasa el tiempo y se construye un segundo templo por los judíos. Y ellos hacen una réplica de la menorá. Pero la menorá original desapareció. Esa menorá que Yahweh le mandó a hacer a Moisés desapareció. ¿Qué hacen los judíos? Y esto pasó en el año 70. Recuerden, general Tito destruye Jerusalén. Luego los judíos reconstruyen de vuelta el templo y hacen una réplica de todo y ponen una menorá como réplica. En el año 66 también, ya 70, 66, luego en el 100 del primer siglo, ahí vemos que luego de que el general Tito destruya el templo Jerusalén, esas réplicas también que habían hecho desaparecen todo, no queda nada. Ahora, se habla de un tercer templo. Hoy los judíos tienen todas las cosas hechas, ya las réplicas, la menorá, todo hecho. Pero ese tercer templo, si se levanta, va a ser levantado por los judíos, por el hombre y no por Yahweh. Yahweh no habla, y esto quiero aclarar, porque muchos esperan un tercer templo de Yahweh. Yahweh no manda a armar un tercer templo. ¿Por qué? Porque el tercer templo somos nosotros, porque el Espíritu de Yahweh habita en nosotros. Por medio del Mesías ya no hay un templo, porque el velo se rasgó desde arriba abajo que separaba la presencia de Yahweh con el lugar santísimo. El lugar santo con el lugar santísimo. Yahoshua fue el mediador entre el hombre con Yahweh. Y la Shekinah, el Ruach, la presencia que estaba en el lugar santísimo, hoy habita en los hijos de Yahweh, que es el Espíritu de Yahweh. Entonces, nosotros somos piedras vivas. Somos templo de Yahweh, y eso es lo que habla Pedro en Primera de Pedro. No hay un tercer templo. Los judíos van a hacer un tercer templo para volver a hacer sacrificios de animales. Pero entendemos en las Escrituras que Yahoshua fue el último sacrificio y el único perfecto delante de Yahweh, donde ya no hay otros sacrificios por hacer. Entonces, si se levanta un tercer templo, va a ser hecho por el hombre,
por los judíos y no por Yahweh. Y eso de que se va a sentar el anticristo y que va a gobernar ahí, que va a iniciar sacrificio, todos esos son versículos mal interpretados. Y yo lo he enseñado en otros estudios. Y si no lo viste, te animo a que lo veas. Entonces, para ir terminando, solo Yahweh sabe dónde está la verdadera menorá. Se hablan tantas cosas, pero solo Yahweh sabe. Entonces, ¿cuál es el verdadero símbolo de Israel? La menorá. El verdadero símbolo de Israel, el pueblo espiritual de Yahweh. No hablo de los judíos. Los judíos sí, obvio, la menorá. Pero hay un error terrible ya de varias décadas que el símbolo de los judíos hoy, o de Israel, la tierra de Israel, es el hexagrama, la estrella de David. Y eso es un símbolo masón, illuminati, pagano, y yo lo he enseñado esto. También, si no lo viste, te animo a que lo veas, que lo estudies. El verdadero símbolo de Israel es la menorá, porque la menorá abarca todo lo que Yahweh ha determinado en su palabra, desde la creación de todas las cosas hasta los últimos tiempos, hasta lo último, que Yahweh va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, y la nueva Jerusalén celestial vendrá. Entonces, ya estamos terminando. Otro tema que quiero hablar. La menorá de Yahweh, la menorá verdadera, son 7 brazos, no 9 brazos. Los judíos crearon una menorá de 9 brazos llamada Fiesta de las Luces o Hanukkah. Y esto viene de la historia y yo lo he subido un video hace unos días atrás sobre la verdad sobre Hanukkah, la Fiesta de las Luces. No es una fiesta bíblica, no es una fiesta de Yahweh, es una fiesta de los judíos que la han creado. Y Yahweh en ningún momento, ellos dicen que el Talmud, dicen que sus escritos sabios judíos hablan de una menorá de 9 brazos, pero la palabra de Yahweh no habla de una menorá de 9 brazos. Y ellos la toman como algo kadosh, algo santo, y en realidad es un invento de ellos. La menorá verdadera es de 7 brazos, no de 9 brazos. ¿Por qué inventaron la 9 brazos? Porque el aceite que tenían que usar en el templo antes de que sea destruido, en el siglo I, pues estaban los macabeos, donde los griegos atacaron Jerusalén, bueno, toda una historia, y lo pueden buscar. El aceite que tenían para usar, para encender la menorá, de 7 brazos, que en esa época tenían la de 7 brazos, que era réplica, era para un solo día y duró 8 días. Ese aceite, esa menorá, alumbró 8 días. Y ellos decían que era un milagro de Hashem, de Yahweh. Entonces, a partir de ahí, el día que duró el aceite más 8 días fueron 9 días. Y ahí es donde luego crearon la menorá de 9 brazos. Pero Yahweh nos manda a tener una menorá. Otro tema más importante, que muchos tienen la menorá en sus casas o en congregaciones y las encienden. Y muchos dicen que es un mandamiento. No es un mandamiento para el pueblo de Yahweh. Era un mandamiento para los levitas y el sumo sacerdote, el sumo Cohen, que era Aarón, que era para encenderla en el templo, no en una congregación ni en las casas. O sea, si decimos que es un mandamiento prender la menorá en la casa o en una congregación, estamos errando, porque Yahweh nos manda a prender la menorá al pueblo de Israel. Sí tenerla como representación del pueblo de Israel, como un símbolo, pero no para encenderlas, porque era solamente para el templo. Entonces, Yahweh crea la menorá para el templo. Hoy nosotros tenemos una menorá dentro, que es la luz, que es el Espíritu de Yahweh. Por medio del sacrificio y de la fe y de aceptar al Mesías Yahoshua, hemos recibido el Espíritu de Yahweh, hemos recibido la luz. ¿Por qué? Porque la menorá representa también el Espíritu de Yahweh, y recién lo expliqué. Entonces, ¿cómo tendríamos que tomar la menorá?
históricamente, como pueblo de Yahweh, tenerla presente. Podemos tener la menorá, obvio, pero no para venerarla, no para encenderla, para representarla, o sea, para verla y representarnos qué significa para nosotros bíblicamente. Entonces la menorá, para cerrar este mensaje, representa los 7 tiempos que Yahweh determinó sobre el humano, sobre el ser humano, sobre el hombre, los 7 días de la creación, representa al mismo Mesías Yahoshua, porque es la luz del mundo, representa la palabra de Yahweh, representa a la Israel, que es la luz del mundo, también representa lo que es Israel, la palabra, el Mesías, y los 7 espíritus de Yahweh, Isaías 11, y representa las 7 fiestas de Yahweh. Entonces, cuando podamos ver una menorá, podamos entender estos significados bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque esa menorá son 7 brazos, que son número 7 de Yahweh, y que es el verdadero símbolo de Israel. El sionismo, el movimiento sionista, ya hace varias décadas, que son masones, obviamente, los fundadores, ellos injertaron la estrella de hexagrama, que son 2 triángulos, si vemos, triángulo así y un triángulo así, el hexagrama, que de David no tiene nada y que aún Salomón lo usaba porque era un símbolo del dios Moloch, de los dioses de las mujeres de Salomón. Si no escuchaste este estudio, te animo a que lo busques ahí en el Facebook mío y lo puedas escuchar. Entonces, el símbolo que podemos decir que Israel tiene es una menorá, pero no un hexagrama. Y que esa menorá tampoco es para venerarla, sino para entender que Yahweh, al crear la menorá, bíblicamente tiene muchas uniones y muchos propósitos, históricamente hablando y proféticamente hablando. Así que hasta acá el estudio, que Yahweh te bendiga. Si ha sido de bendición este mensaje, compártelo a aquellos que Yahweh te ponga para hacerlo y que podamos poder entender realmente el verdadero significado de la menorá, que realmente es de mucha bendición poder entender estas cosas y saber que Yahweh hace todo con un propósito, nada hace por casualidad. Así que gracias por conectarse, cada hermano, hermana, amigo, y que Yahweh les bendiga y nos vemos en un próximo estudio en esta semana. Shalom, que Yahweh les bendiga.